Hola, te doy la bienvenida a este pequeño tutorial de mampostería. Cimentación. Para dar inicio con este pequeño tutorial, te comparto que existen dos clases de mampostería. La primera de ellas es la mampostería portante y su función principal es de carácter estructural. Por ejemplo, la cimentación de mampostería, columnas de mampostería e incluso muros de contención de mampostería. Estos dos últimos, tanto la columna como el muro de contención, realmente en la actualidad ya no se utilizan. Y de hecho, la cimentación de mampostería está siendo sustituida por cimentación de concreto reforzado. La segunda clase de mampostería es la no portante. Y como su nombre lo indica, no debe soportar cargas. Es más bien de carácter arquitectónico y estético. Y bueno, es importante recalcar que sobre este tipo de mamposterías no deben descansar techos o niveles superiores. A su vez, este tipo de mampostería no portante se subdivide en mampostería en seco, mampostería ordinaria, mampostería cariada y mampostería concertada. La mampostería en seco se refiere simplemente a que no se utiliza mortero para unir las piezas. Estas simplemente se colocan de tal forma que se va requiriendo. En la mampostería ordinaria empleamos mortero para unir las piezas. En el caso de la mampostería cariada, se le llama así o recibe su nombre porque una de las caras del muro es trabajada para darle un carácter estético al muro o la pieza que se está construyendo. En el caso de la mampostería concertada, las piezas están trabajadas para que sus caras tengan formas poligonales y sea más fácil la construcción y el manejo de cada pieza. En este tutorial, la clase de mampostería que vamos a analizar es la mampostería portante. Por lo tanto, vamos a analizar el tema de la cimentación por mampostería. Así que vamos a ver un poquito de las consideraciones técnico-normativas en base a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería. En el apartado 1.5 vamos a ver la clasificación de las estructuras de mampostería. Para efectos de estas normas técnicas, una estructura de mampostería se clasificará como estructura tipo 1 si cumple con los siguientes requisitos. Si tiene una superficie construida no mayor que 250 metros cuadrados, si tiene hasta 2 niveles, incluyendo niveles de estacionamiento. Es decir, no se va a poder utilizar cimentación de mampostería si hay una estructura de más de 2 niveles, ¿ok? La estructura de los siguientes géneros: habitacional, unifamiliar o plurifamiliar, servicios, industria, infraestructura o agrícola, pecuario y forestal. Sí se puede utilizar en este tipo de estructuras, considerando el inciso B, que es hasta 2 niveles, y bueno, también revisar el uso que se le daría a la estructura. Si es de género habitacional plurifamiliar, no deberá haber más de 10 viviendas en el predio, incluyendo a las existentes. Y en el caso de las estructuras del grupo A, de acuerdo a la clasificación de las estructuras de las NTC por sismo, no podrán ser del tipo 1. Simplemente este tipo de estructuras no pueden ser del tipo 1. Agregué este comentario que se encuentra en la revisión de las NTC 2019, donde indica que se admiten las barras convencionales para refuerzo de concreto y alambres corrugados con esfuerzo de flencia nominal de 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado para refuerzo de castillos y dalas, o para el refuerzo interior en juntas o en las celdas de las piezas. El objetivo es que el refuerzo de los castillos pueda alcanzar mayores deformaciones a las que se obtendrán con un esfuerzo de flencia mayor. Anexo este comentario con el fin de hacer la observación que también se puede utilizar el Armex y que este también debe de ir anclado a la cimentación de mampostería. 3.1.12 Diseño de cimentaciones. Los elementos de la cimentación deben diseñarse para que resistan los elementos mecánicos de diseño y las reacciones del terreno, de modo que las fuerzas y momentos se transfieran al suelo en que se apoyan sin exceder la resistencia del suelo. Se deberán revisar los asentamientos máximos permisibles y sus efectos en la estructura. El refuerzo vertical de muros y otros elementos deberán extenderse dentro de los elementos de la cimentación, tales como zapatas, losas, contratraves, etc., y deberán anclarse de modo que pueda alcanzarse el esfuerzo especificado de fluencia a tensión. El anclaje se revisará según las NTC para diseño y construcción de estructuras de concreto. El refuerzo vertical podrá anclarse como barra recta o con dobleces a 90 grados. En este último caso, los dobleces se ubicarán cerca del fondo de la cimentación con los tramos rectos orientados hacia el interior del elemento vertical. Y bien, en esta imagen podemos ver la indicación anterior,
donde el empotramiento del castillo en el cimiento debe ser por lo menos de 40 centímetros, y esta indicación también aplica para los castillos en base al Armex. Bien, también incluí la parte de los materiales y los requisitos para el tipo de piedras que se van a utilizar o que se deben utilizar para la cimentación de mampostería, donde nos menciona que la resistencia mínima a compresión en dirección normal a los planos de formación sea de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y su resistencia mínima a compresión en dirección paralela a los planos de formación sea de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Las piedras no necesitarán ser labradas, pero se evitará en lo posible el empleo de piedras de formas redondeadas y de cantos rodados. Por lo menos el 70% del volumen del elemento estará constituido por piedras con un peso mínimo de 30 kilogramos cada una. Para el caso de los morteros, que se emplean para mampostería de piedras naturales, deberán ser al menos del tipo 2. Esto los vamos a encontrar en la tabla 251, tal que la resistencia mínima en compresión sea de 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esfuerzos resistentes de diseño. Los esfuerzos resistentes de diseño en compresión y en cortante, multiplicados por el factor de reducción de la resistencia, se tomarán como sigue en las siguientes ecuaciones. Sin embargo, aquí hay un comentario. Este comentario fue hecho en la revisión 2019, así que vamos a contemplar estos valores, ¿ok? Determinación de la resistencia. Se verificará que en cada sección la fuerza normal actuante de diseño no exceda la fuerza resistente de diseño dada por la expresión de la ecuación 831. Esta ecuación también la vamos a emplear más adelante. La fuerza cortante actuante no excederá de la resistencia obtenida de multiplicar el área transversal de la sección más desfavorable por el esfuerzo cortante resistente especificado en el inciso 831. Cimientos. En cimientos de piedra brasa, la pendiente de las caras inclinadas o escarpio medida desde la arista de la dala o muro no será menor que 1.5 vertical a 1 horizontal. En cimientos de mampostería de forma trapezial con un parámetro vertical y el otro inclinado, tales como cimientos de lindero, deberá verificarse la estabilidad del cimiento a torsión. Y bueno, en esta imagen vemos la relación de la pendiente mínima. Y también no debemos olvidar que la altura del cimiento no será menor a 50 centímetros del nivel de desplante, y el ancho de la corona del cimiento deberá ser de por lo menos 30 centímetros. Bien, en esta parte tenemos la tabla 841 y bueno, en esta parte nos mencionan que en todo cimiento deberán colocarse las dalas de concreto reforzado, tanto sobre cimientos sujetos a momento de volteo como sobre los perpendiculares a ellos. Y también que los castillos deben empotrarse en los cimientos no menos de 40 centímetros. Ok, ya vimos esta figura. Y bueno, aquí tenemos la tabla 841. Bien, ya mencionadas todas estas consideraciones técnico-normativas, vamos a pasar a un ejemplo de aplicación en donde vamos a ver las condiciones que ya mencionamos. Y bueno, vamos a revisar una cimentación de mampostería para un cimiento de colindancia. Para esto tengo un pequeño estudio geotécnico como ejemplo, en donde se hace un sondeo tipo mixto. Y tenemos los datos de dos estratos, donde menciona que debajo del terreno natural a una profundidad de 0.90 se encontró una arcilla de alta plasticidad color café oscuro de consistencia blanda, con un contenido natural de agua promedio de 60%. En el estrato 2 tenemos de entre 0.90 y 10 metros de profundidad una arcilla de alta plasticidad de consistencia muy blanda, en varios tonos con un contenido natural de agua que oscila entre 20 y 250%. El peso volumétrico natural oscila entre 1.17 toneladas por metro cúbico y 1.41 toneladas por metro cúbico. En el caso de la resistencia del terreno en compresión simple, se obtuvo una resistencia de entre 5.3 toneladas por metro cuadrado y 7.2 toneladas por metro cuadrado. Y en prueba triaxial no consolidada no drenada se determina una cohesión de entre 3 toneladas por metro cuadrado y 4.3 toneladas por metro cuadrado y un ángulo de fricción interna de entre 5 y 7 grados. De estos datos geotécnicos, lo que nos interesa, pues la profundidad a la que podemos empezar a desplantar nuestra cimentación, así como la resistencia del terreno, que está entre 5.3 y 7.2. En este caso vamos a tomar la menor, que es de 5.3 toneladas por metro cuadrado. Aquí te muestro un croquis de una casa habitación, la cual está formada por 5 tableros, ¿ok? Y nosotros nos vamos a enfocar en trabajar en el tablero 1, donde tenemos unas distancias de 4.50 y 4.20. Entonces, para nuestro primer ejemplo o análisis,
de cimentación vamos a empezar con el cimiento de colindancia, que tiene una longitud de 4.20 metros. Ok, entonces vamos a estar analizando este tramo de cimentación del lindero y posteriormente analizaremos el cimiento intermedio que está entre el tablero 1 y 2. Entonces, para analizar este cimiento, lo que necesitamos es el dato de la carga sobre cimiento. En este caso, para este proyecto, el análisis de cargas nos arroja un valor de 13.7 toneladas. Ya con estos datos podemos continuar con el análisis. Por lo tanto, debemos calcular el ancho y la altura del cimiento del lindero o colindancia, cuya carga sobre el cimiento es de 13.7 toneladas, en una longitud de 4.20 metros, teniendo una resistencia de terreno de 5.3 toneladas por metro cuadrado. Retomamos los datos y con esto podemos obtener la carga por perímetro lineal, la cual se obtiene dividiendo la carga sobre el cimiento entre la longitud. Sustituimos valores y me da un total de 3.262 toneladas metro y lo convertimos a kilogramos multiplicándolo por 1000. Y me da 3.262 kilogramos metro. Ahora calculamos la carga sobre el terreno. Para ello vamos a considerar el 30% de la carga sobre el cimiento. Así que vamos a multiplicar 3.262 kilogramos metro por 1.30. Y la carga sobre el terreno es de 4.241 kilogramos metro. Calculamos el área de contacto del cimiento con el terreno. Aplicando la siguiente ecuación, sustituimos valores y tenemos un total de 0.80 de metro como área de contacto de cimiento con el terreno. Ahora calculamos el ancho del cimiento, donde el ancho del cimiento es igual a B por L, donde B es igual al ancho del cimiento y L la longitud del cimiento a analizar, es decir, la unidad. Por ello vamos a considerar un metro. De esta ecuación despejamos B y sustituimos valores. Por lo tanto, el ancho del cimiento será de 0.80. Calculamos la altura del cimiento. Para ello, el cálculo de la altura está en función del triángulo rectángulo formado por el escarpio, por lo que se tiene que definir. Así que le llamaremos vuelo. Por lo tanto, el vuelo es igual al ancho del cimiento menos la corona. Y esto nos da un total de 0.50. En base a los lineamientos técnicos normativos, el ángulo de inclinación del escarpio y la base del cimiento no deberá ser mayor a 60 grados. Por lo tanto, la altura será igual a la tangente de 60 por el vuelo. Por lo tanto, la altura es igual a 0.866 de metro y lo voy a aproximar a 0.87. Con estos datos podemos hacer la revisión del cimiento por cortante. Para ello vamos a emplear la siguiente ecuación, donde h es igual a la altura del cimiento, L la longitud del cimiento analizado, es decir, la unidad, y B asterisco M es igual al esfuerzo permisible a mampostería de piedra brasa, donde el esfuerzo permisible es igual a 0.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado cuando la mampostería se encuentra unida con mortero de resistencia a compresión menor a 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sustituimos valores en la ecuación anterior y tenemos un total de 3.480 kilogramos. Hacemos una comparativa con la carga inicial y vemos que la carga es mayor a 2.585, por lo tanto pasa por cortante. Ahora haremos una revisión del cimiento por compresión y emplearemos la siguiente ecuación, donde A subíndice T es igual al área transversal del cimiento y F asterisco M es igual al esfuerzo permisible a mampostería de piedra brasa, donde el valor es de 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado, cuando la mampostería está unida con mortero de resistencia a compresión menor a 50 kilogramos. En el caso del área transversal del cimiento tenemos que recordar que tenemos un cimiento con un área de trapecio, así que vamos a emplear la ecuación para obtener el área, donde este es igual a base mayor más base menor por altura sobre 2. Conocemos ya los datos, así que simplemente sustituimos valores y obtenemos un total de 4.785 centímetros cuadrados. Tuvimos en la ecuación y tenemos un total de 71.775 kilogramos. Hacemos la comparativa y vemos que realmente es mucho mayor a la carga sobre el cimiento, por lo tanto, la cimentación del lindero pasa por compresión. Ahora revisaremos el cimiento intermedio. Bueno, regresamos al croquis y el cimiento que estaríamos calculando sería el intermedio, que está entre el tablero 1 y tablero 2. Y bueno, hay que tener en cuenta que no podemos analizar el cimiento intermedio
con la misma carga que lo hicimos para el cimiento del lindero. En este caso tenemos una carga diferente, la cual corresponde a una carga de 18.5 toneladas sobre el cimiento intermedio. Bien, entonces ya con estos datos vamos a calcular nuestro cimiento intermedio. La longitud de este cimiento es de 450. Ya con esto podemos seguir adelante y vamos a calcular entonces el ancho y altura del cimiento intermedio, cuya carga sobre el cimiento es de 18.5 toneladas en una longitud de 4.50 metros, teniendo una resistencia de terreno de 5.3 toneladas por metro cuadrado. Y bueno, tenemos aquí los datos. Calculamos la carga sobre el terreno, consideramos el 30% y tenemos un valor de 5.344.4 kilogramos metro. Ahora obtenemos la carga por metro lineal, sustituimos valores y lo pasamos a kilogramos metro. Calculamos el área de contacto del cimiento con el terreno, por lo tanto dividimos la carga entre la resistencia del terreno y nos da un total de 1.008 metros. Y bueno, lo vamos a dejar en un metro. Continuamos con el ancho del cimiento y bueno, utilizamos la ecuación anterior donde B es el ancho del cimiento, aquí B debe ser minúscula y L es igual a la longitud del cimiento a analizar, pues es decir, un metro, ¿ok? Despejamos el valor de B, sustituimos valores y prácticamente pues esto es de un metro. Calculamos la altura del cimiento, sin olvidar considerar que esta altura está en base del triángulo rectángulo formado por el escarpio. Nada más que no hay que olvidar que en este caso tenemos dos escarpios por el hecho de ser una cimentación central. Entonces vamos a utilizar la misma ecuación, sin embargo vamos a considerar los dos escarpios, por lo tanto al ancho del cimiento le vamos a restar la corona y lo vamos a dividir entre 2. Esto me da un total de 0.35 de metro y bueno, considerando que el ángulo de inclinación del escarpio con respecto a la base no debe ser mayor a 60, pues aplicamos la misma ecuación anterior y tenemos un total de 0.60 de metro y bueno, yo lo aproximo a 0.65. Ahora haremos la revisión del cimiento por cortante. Para ello aplicamos la siguiente ecuación donde H es igual a la altura del cimiento, L la longitud del cimiento analizado y B asterisco M es el esfuerzo permisible de la mampostería brasa. Consideramos 0.4 de kilogramos sobre centímetro cuadrado y bueno, sustituimos valores. Sin embargo, en esta ecuación vamos a considerar multiplicar por 2 ya que tenemos dos escarpios. Hacemos la comparativa y vemos que realmente está pues muy por arriba de la carga sobre el cimiento. Por lo tanto, pasa por cortante. Ahora haremos la revisión del cimiento por compresión. Utilizamos la ecuación anterior, donde A subíndice T es el área transversal del cimiento y F asterisco M es el esfuerzo permisible. Y bueno, esto ya lo tenemos como dato. Es igual a 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El paso siguiente es calcular el área transversal del cimiento. En este caso tenemos un cimiento con dos escarpios, por lo tanto vamos a considerar esta figura. Ya tenemos los datos. Una corona de 30 centímetros, una altura de 65 centímetros y una base de 1 metro. Calculamos el área aplicando la misma ecuación, sustituimos datos y tenemos un total de 3.900 centímetros cuadrados. Lo que nos queda es sustituir valores y tenemos un total de 58.500 kilogramos. Hacemos nuestra comparativa y vemos que pues es muy superior a 4.111 kilogramos. Por lo tanto, pasa por compresión. Con estos datos ya puedes empezar a elaborar un plano para construcción de cimentación de mampostería. Sin embargo, es muy importante ser muy precisos en los datos que se proyectan en los planos. Y bueno, finalmente quiero mencionarte que en las NTC también tenemos algunas consideraciones acerca del procedimiento constructivo. En el apartado 9.3 vas a encontrar la construcción de mampostería de piedras naturales y nos dice que las piedras que se emplean deberán estar limpias y sin rajaduras. No se emplearán piedras que presenten forma de laja. Las piedras se mojan antes de usarlas. En el caso del mortero, se elaborará con la calidad de agua mínima necesaria para obtener una pasta manejable para el mezclado y remezclado. Se respetarán los requisitos del inciso 9212. 933. Procedimiento constructivo. La mampostería se desplantará sobre una plantilla de mortero o concreto que permita obtener una superficie plana. En las primeras hiladas se colocarán las piedras de mayores dimensiones y las mejores caras de las piedras se aprovecharán para los parámetros. Cuando las piedras sean de origen sedimentario, se colocarán de manera que los lechos de estratificación queden normales a la dirección de las compresiones.
Las piedras deberán humedecerse antes de colocarlas y se acomodarán de manera de llenar lo mejor posible el hueco formado por las otras piedras. Los vacíos se rellenarán completamente con piedra chica y mortero. Deberán usarse piedras a tizón, es decir, que cubran el espesor del muro, que ocuparán por lo menos una quinta parte del área del parámetro y estarán distribuidas en forma regular. No deberán existir planos definidos de falla transversales al elemento. Se representarán además los requisitos del inciso 92210 que sean aplicables. Hasta aquí hemos concluido con este pequeño tutorial acerca de cimentación de mampostería. Sé que esta información te será de gran utilidad. No me queda más que darte las gracias por tu tiempo y tu atención y no olvides suscribirte, compartir, comentar y dar like. Pero sobre todo, practicar lo que has visto en este tutorial. Gracias.